Generalmente Moloch es representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro, sentado en un trono y con una corona u otro distintivo de la realeza, por ejemplo, un báculo. Los sacrificios preferidos por Moloch eran los niños, especialmente los bebés, por ser los seres más puros y, según las creencias paganas, más llenos de energía vital. En los templos en los que se rendía culto a Moloch se encontraba una enorme estatua de bronce de ese dios. Esa estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos, con las manos juntas y las palmas hacia arriba, dispuesto a recibir el holocausto. Dentro de la estatua se encendía un fuego que se alimentaba continuamente durante el holocausto. En ocasiones los brazos estaban articulados, de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua, que por medio de unas cadenas se levantaban hasta la boca, introduciendo a la víctima dentro del vientre incandescente de aquel terrible dios. Plutarco relata lo siguiente en Supersticiones, página 171. Antes de que la estatua fuese llenada, se inundaba la zona con un fuerte ruido de flautas y tambores, de modo que los gritos y lamentos del bebé no alcanzaban a los oídos de los padres ni de la multitud. Diodoro escribió: había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos. Este dios griego es relacionado con el dios Moloch. Este tenía las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta dentro de aquel fuego. Teodoro también relata que los familiares tenían prohibido llorar, y que cuando la ciudad de Cartago fue derrotada por Agatocles, los nobles cartagineses creyeron que habían disgustado a Moloch y que por esta causa habían sido derrotados. De manera que reunieron la mayor cantidad de niños, intentando compensar al dios, y realizaron un holocausto con niños de las mejores familias. Se cree que ese día sacrificaron alrededor de 300 niños de manera ininterrumpida. La gigantesca estatua de bronce estaba al rojo vivo, y las tropas que sitiaban la ciudad asistían al macabro espectáculo desde las murallas exteriores que ya habían conquistado. Los que ofrecían a sus hijos quedaban convencidos que los niños morían felices, porque el fuego producía en la cara de los niños una aparente risa al contraerse la piel. A esta risa le llamaban risa sardónica, puesto que creían que reían al morir. Acá había un imperio. Él tenía su imperio, tenía los sacrificios humanos de niños inocentes. Y vino esta mujer, que es la Virgen, y destruyó su imperio cuando aparece la Virgen de Guadalupe con su niño, anunciando a los indígenas y a todos nosotros que ella vive y que ella viene como madre a enseñarnos y a traernos a su Hijo Jesús. El demonio está enfurecido con eso, pero dice: ustedes son unos estúpidos, porque yo ahora, ustedes fueron descuidando las cosas y yo ahora volví a tener mi imperio. Empecé con los sacrificios humanos de vuelta porque eso me da culto. La sangre de los niños inocentes a mí me da culto. Pero el peor pecado en México, esto es una consecuencia de otros pecados. Yo creo que lo peor que pudo haber hecho México es sacar a Dios del corazón del hombre, de la sociedad, del reinado social de Cristo en México como venía estando. Sacado Dios de una nación, no podemos comportarnos de otra manera que como salvajes, porque el hombre está hecho para Dios, y sin Dios se vuelve salvaje, y las consecuencias son estas. Y entonces dice el demonio que él tiene poder para cobrarse una vida adulta en México por cada niño abortado, es decir, a través de los secuestros, de los narcos, etcétera, que mueren adultos de la misma manera como son y matan a los niños, ¿no? Con muertes atroces, decapitados, con ácidos, quemados, desaparecidos, etcétera, ¿no? Lo que es triste y lastimoso es que estas costumbres llegaron a filtrarse en las filas del pueblo que Dios había elegido para que reprendiera estas prácticas y enseñara la verdadera adoración.
que por ende nunca incluyó el sacrificio de seres humanos. Esta práctica debe ser una reprensión para todos los que vivimos hoy. Nos enseña que una mala interpretación puede llevarnos a cometer errores peligrosos. El temor de morir de hambre era aprovechado por los sacerdotes de este Dios para conducir a las personas a realizar actos macabros contra su propia familia. La ley de Moisés prohibía terminantemente dedicar los hijos a Moloc. Segundo de Reyes 23:10. Además condenaba a muerte a quienes transgredían esta ley. Levítico 18:21, Levítico 20:1 al 5. Sin embargo, los israelitas con frecuencia siguieron la práctica de ofrecer sus hijos al dios Moloc. Ezequiel el profeta, que comenzó a profetizar 16 años después de la muerte de Josías, menciona que esta práctica seguía en boga en el pueblo de Israel. Ezequiel 20:31. El aborto es horrendo, es la matanza de niños inocentes en el seno de las mamás, y es el pecado más atroz que puede hacer el ser humano. Una madre que está hecha para amar, cuidar y dar vida a lo que tiene dentro, lo está asesinando sin posibilidad de escape para ellos. Pero hay cosas peores aún que esto, sí, hay cosas peores. Detrás de esto que se ve, como usted dice, el mundo de lo que se ve, es esto que es terrible, pero detrás de esto hay otro mundo. ¿Por qué está esta matanza? ¿Por qué esto? Hay una inteligencia detrás. Si el demonio se propone la destrucción de los niños, porque en el niño ve a Cristo. Por eso la persecución de los santos inocentes, de los niños. Él odia al niño y odia a la mujer. La mujer del Génesis que va a aplastar, dice en el Génesis, pongo enemistad entre ti y la mujer quiere aplastar a la cabeza de la serpiente y la descendencia de la mujer. Entonces cuando viene la matanza de niños en el vientre de sus madres, es como una burla que tiene Satanás también, es como una especie de culto que él está pidiendo para sí, donde la mujer, que él tiene odio, mata a su hijito. Es como que quiere que la Virgen matara a Jesús, por decir así. Acá en México tenemos la Virgen de Guadalupe, que viene embarazada a mostrar y anunciar a su hijo Jesús. Por eso que más concretamente en México el tema del aborto es como una especie de desafío a la Virgen que viene trayendo la vida, ¿no es cierto? Fíjate ahora cómo esta chica con el rostro cubierto, con una caña, golpea al vallado metálico. Detrás del vallado metálico sí están los cordones de la infantería de la Federal. Aquí una pelea entre una mujer con el rostro cubierto, un muchacho con la bandera papal que se planta aquí frente a la catedral. Los empujones, los insultos. Han tirado un pequeño gas. Sí, Pancho, te cubrimos nosotros un poco. A partir de ese lugar donde... Mire, si tenemos en cuenta el aborto, no es solamente los niños que se matan sabiendo que están allí, también se matan sin saber que están allí. Por ejemplo, los anticonceptivos, todos los anticonceptivos son abortivos a su vez. ¿Cuánta gente aborta sin saber? Millones y millones de abortos por anticonceptivos abortivos, por ejemplo. Esto no se puede ni calcular. O sea, la posibilidad queda abierta a miles y miles y millones de seres. Son seres humanos. Desde el momento de la concepción ya son seres humanos. Tienen su almita, tienen alma y tienen su materia organizada. Por eso tiene el alma. Cuando el espermatozoide se une con el óvulo, se da lo que se llama la materia organizada. Y cuando se da eso instantáneamente, en el momento que se da eso, se infunde un alma creada por Dios allí, que es lo que le da la vida a eso. Entonces, en el momento en que se produce esa unión sin tiempo, todo se da instantáneamente, pero con un orden lógico, materia organizada, alma infundida, allí hay vida. Por más que se vea un puntito, está todo el código genético allí en esa concepción. ¿Cuántas miles y miles? Después también, si queremos considerar los abortos ya de niños de 1 mes, 2, 3 para adelante, ¿no? Entonces vi unas mujeres arrastradas por cadenas, llevaban cargas como mulas, eran golpeadas atrozmente y atormentadas, les abrían sus vientres, las dejaban gritar, las despedazaban, les daban con unas cuerdas como de hierro,
le daban como unas cuerdas como de hierro, las insultaban, le mostraban sus crías, entre paréntesis hijos, que ellas habían asesinado, y se las amarraban a sus pechos. Ellas oían el llanto y los gritos de sus hijos: ¿por qué me mataste, mamá? Al grito del niño sus pechos se desgarraban y empezaban a sangrar, sus oídos sangraban, y todo aquello era horrible. Pregunté al Señor: Señor Jesús, ¿quién son esas mujeres y por qué sufren tanto? Me contestó: son todas aquellas que han matado a sus hijos en el aborto. Sufren porque hicieron de sus vientres tumbas, y el vientre es para dar vida. El pecado del aborto le es muy difícil a mi padre perdonarlo. No basta con confesarlo si no hay un verdadero arrepentimiento. Y el pecado del aborto. No basta con decir: Padre, yo aborté, si no hay un verdadero arrepentimiento. Es uno de los pecados difíciles, y este es el castigo particular fuera de los otros. Hay que hacer mucha oración y penitencia pidiendo perdón y misericordia tanto a Dios Padre, creador de la vida, como al hijo que ellas asesinaron. Al hijo también se le debe pedir perdón. Sus gritos y llantos estarán diariamente enfrente al trono de Dios, y su sangre clamará desde la tierra al cielo. Y me dijo: ore por ellas, porque algunas están vivas y pueden arrepentirse, pues muchas van por el camino del infierno. Muchas van por el camino del infierno. Vi al lado de ellas hombres y mujeres que sufrían iguales tormentos que ellas, y pregunté: ¿estos quiénes son y por qué sufren igual tormento? El Señor me dijo: son todos los cómplices del aborto, los que les ayudaron. Aquí puede ir médicos, enfermeras, hermanos, padres de familia, compañeros, o alguna persona que escuchó que ellas iban a abortar y no dijo: no lo hagas. Entonces dése cuenta cómo van. Están vivos, dice, están vivos algunos y pueden arrepentirse. Solo van por el camino si no hay arrepentimiento. El hombre ha dividido al ser humano. Es como una especie de esquizofrenia ontológica, donde se saca del hombre lo espiritual y lo material, como si el hombre fuera un animal simplemente, ¿no? O como si fuera materia sola. Y entonces se hace la distinción, o se intenta hacer una separación radical entre el cuerpo y el espíritu, y el hombre es un ser íntegro. Ahí también vienen errores gravísimos. ¡Puro y gratuito para todas! Y para los católicos hay algo que es el concepto de la herejía. Yo, que me formé en una escuela católica, escribo porque soy hereje, y la escritura para mí es un acto de profunda herejía, como toda esta militancia que está acá. Así que esto se llama proclama hereje para la Biblia feminista. Se enrosca la serpiente bíblica, hoy pañuelo verde, en estas modestas ramas del árbol del conocimiento, nuestras muñecas, todas las cebas de nuestra sangre y las serpientes de nuestras estirpes. Muerden de muerte fatal la maldición de Dios, ese perverso geniecillo. Ya no somos enemigas, ya los pies de la sororidad aplastan las cabezas de la envidia. Todas las que llevamos como primero o como segundo el nombre de María, lo abortamos, y a los 3 días resucita, pero esta vez es una guerrera amazona, jefa de brujas, putas, tortilleras, trabas y aborteras, que redacta ningún mandamiento en tablas de piedra, sino en el vientre de la India. Madre Tierra, una nueva teogonía. Evas, serpientes y Marías, dejamos la matanza entre nosotras para ir a envenenar a dentelladas los aquilinos talones patriarcales. El hombre está hecho para Dios. Es decir, el corazón del hombre busca un ser supremo, una verdad total, un bien supremo. Eso está en el interior de cada persona. Si uno viviera la ley natural, llega a Dios. Viviendo y respetando la ley natural, llega a Dios, ¿no es cierto? Importante saber esto. Dios quiere y ama al hombre, quiere rescatar al hombre.
La Virgen está haciendo su obra, ella quiere llevar a los hombres a Dios, así como se presenta la Virgen de Guadalupe, mostrando su niñito en su seno, mostrando y anunciando su primera venida, también de alguna manera está anunciando la segunda, y ella de alguna manera anuncia la primera venida cuando muestra en su seno que viene su niño, pero está anunciando también que detrás también viene la segunda venida, y ella está preparando el camino de los hombres para que los hombres lleguen a la misericordia de Cristo. El pueblo sabe responder. A través de la adoración eucarística se va a responder reparación, a través del rezo del Santo Rosario, a través de la consagración al Corazón Inmaculado, salir a la calle y hacer lío, como dijo el Papa, es decir, no tener miedo, no tener miedo a los sacerdotes, no tener miedo a los obispos, no tener miedo a los laicos, hay que salir, hay que gritar los derechos, hay que defender la vida, hay que defender los derechos de Dios, no solamente los derechos del hombre. Hablamos de los derechos humanos está bien, pero también no nos olvidemos que Dios tiene sus derechos y ante todo son más importantes los de Él que los nuestros. Nosotros vivimos porque Él es infinitamente bueno y existimos porque Él es pura bondad, pero los derechos de Dios también los tiene, entonces hay que aprender y ver cuáles son sus derechos, ¿no? Y respetarlos y amarles. Buscar trabajar para que el Corazón Inmaculado de María triunfe en México y en el mundo. Y ese triunfo va a consistir en un trabajo especial que la Virgen va a hacer en el corazón de las personas para llevarlas a la misericordia infinita de Cristo.